En la naturaleza, los organismos establecen miles de relaciones simbióticas para sobrevivir. Entre ellas, existe una que se establece entre áfidos y bacterias para llevar a cabo el metabolismo de los dos organismos óptimamente. Específicamente, las bacterias del género Buchnera hacen parte de los simbiontes primarios en los áfidos de la familia Aphididae y han demostrado ser esenciales para el mantenimiento de estos insectos. Buchnera se encuentra al interior de unas células denominadas micetocitos o bacteriocitos durante la mayor parte de la vida de los áfidos y no se hallan fuera de dichas células debido a que posiblemente las condiciones del cuerpo del áfido no son adecuadas para ellas y la membrana de estas bacterias es altamente frágil. Se ha demostrado que en el momento en que las bacterias salen de los micetocitos se lisan y por eso es importante que estén protegidas por una membrana simbiótica producida por el insecto al interior de los micetocitos. Los micetocitos están localizados en el hemocele del insecto y a causa de que la cantidad de transportadores en la membrana de las células de Buchnera es reducida, parece que la mayoría de la comunicación entre la bacteria y el insecto se da por la membrana simbiótica. Además de ello, esta membrana actúa en el soporte y el control de la red metabólica de la bacteria al regular la cantidad de sustancias que entran y salen de la misma. Se conoce que el sistema simbiótico entre las bacterias Buchnera y los áfidos es cerrado, dándose una transmisión vertical del simbionte entre las generaciones de los áfidos. Esto significa que el paso de las bacterias entre un áfido y otro se dará exclusivamente por medio de la reproducción y no se han encontrado el mismo tipo de Buchnera en distintos linajes de áfidos. Durante el momento de reproducción, las células de dicha bacteria son expulsadas de los micetocitos por exocitosis y se incorporan al embrión del áfido. Un inconveniente en este mecanismo de transmisión es la decadencia genética que se da en los áfidos del linaje si durante el proceso de las células de Buchnera se sufre alguna mutación. Debido a que la dieta de los áfidos radica en savia de las plantas y tiene suficientes niveles de aminoácidos, las bacterias se encargan de producir algunos de estos para el correcto funcionamiento del insecto. A cambio, el insecto aporta fuentes de carbono y nitrógeno a la bacteria. Existen varias hipótesis de cómo el insecto le comunica al procarionte simbionte sus requerimientos de aminoácidos esenciales que no puede sintetizar. Una de las más aceptadas habla de la regulación por medio de nutrientes que el huésped recibe de su hospedero, específicamente fuentes de carbono como glucosa y manitol y de nitrógeno como el aspartato, glutamato y la glutamina. Dependiendo de los niveles de estas sustancias, la bacteria responderá en la cantidad de aminoácidos que produzca. Se ha podido ver una reducción en el genoma de Buchnera debido a que gran parte de sus genes pierden funcionalidad y solo mantienen aquellos genes que se ven influenciados por fuertes presiones de selección. Entre estos genes se encuentran aquellos relacionados con la síntesis de fosfolípidos o el ciclo de ácidos tricarboxílicos, al igual que múltiples genes en el mantenimiento genómico. Por esta razón, Buchnera es totalmente dependiente de su hábitat al interior del áfido. Adicionalmente, las rutas biosintéticas de aminoácidos y pantotenato-CoA se encuentran altamente relacionadas con el metabolismo del áfido. De hecho, en las limitadas rutas metabólicas de esta bacteria, es notable que un 35% de las reacciones presentes en la misma se dediquen a la biosíntesis de aminoácidos esenciales que son requeridos por el insecto. Caso complementario, los áfidos necesitan de Buchnera para tener un buen desarrollo. Esto se debe en gran parte a que la cantidad de proteínas que los áfidos son capaces de sintetizar por su cuenta es muy inferior a la cantidad que requieren normalmente. Se ha visto que áfidos de la arveja tratados con antibióticos presentan problemas de crecimiento y de reproducción, pues su descendencia muere antes o al poco tiempo de nacer. En el caso de adultos tratados con antibióticos, se han dado descendientes estériles. Cabe recordar que dentro de los aminoácidos menos abundantes de los áfidos se encuentran la fenilalanina y la metionina, pertenecientes al grupo de aminoácidos esenciales. La ausencia de Buchnera puede ocasionar una insuficiencia en la síntesis de proteínas y una abundancia en el número de aminoácidos, pues individuos que han sido tratados con antibióticos han mostrado una reducción del 20% en producción de proteínas y un incremento del 40% en aminoácidos libres. Para establecer la simbiosis, Buchnera y el áfido realizan un intercambio de aminoácidos que cada uno no puede sintetizar por su cuenta. Por un lado, los áfidos fallan en producir ciertos aminoácidos como la arginina. Por otro lado, las bacterias requieren de nutrientes y otros aminoácidos, como la isoleucina. Hablando concretamente del metabolismo en esta simbiosis, la treonina es un precursor importante que se forma en la transminación para la síntesis de aminoácidos ramificados, siendo esta a su vez
sintetizada a partir del aspartato. En los animales, la síntesis del aspartato se realiza a partir de una reacción de transaminación o transferencia de un grupo amino, del oxalacetato, que es un metabolismo del ciclo de Krebs. Posteriormente, la síntesis de treonina a partir del aspartato requiere inicialmente la fosforilación de dicho aminoácido al formarse aspartilo de fosfato por parte de una quinasa. Seguidamente, una oxidorreductasa, la aspartato semialdehído deshidrogenasa, cataliza la transformación de este sustrato en semialdehído, el cual, tras sufrir una reacción de oxidorreducción, da origen a una homoserina que tras dos reacciones dependientes de piridioxalfosfato da lugar a la treonina. Finalmente, la treonina ingresa a la síntesis de los aminoácidos ramificados, como la valina, la isoleucina y la leucina. Para la síntesis de isoleucina se generará 2-oxobutanoato a partir de la treonina y posteriormente este compuesto se combina con piruvato a través de 3 reacciones. Estas reacciones darán lugar a S3-metil-2-oxopentanoato, un intermediario con el mismo número de carbonos y ramificaciones que la isoleucina, y se convertirá en dicho aminoácido tras una reacción de transaminación. En el caso específico de la relación simbiótica tratada, las reacciones metabólicas de la síntesis de la isoleucina son las mismas mencionadas anteriormente. Sin embargo, estas se distribuyen en 2 compartimentos. Esto quiere decir que sucederá en 2 células distintas a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los eucariontes, pues en este caso sucederá en el citosol del bacteriocito y en el de Buchnera. Esto sucede debido a la ausencia de ciertas enzimas que catalizan algunos de los pasos, bien sea en el procarionte o en el insecto. Un ejemplo de ello es que debido a la pérdida evolutiva de los genes que codifican en Buchnera las enzimas treonina deshidratasa y el aminoácido ramificado transferasa, se debe realizar un intercambio de los sustratos y productos de las enzimas antes mencionadas entre hospedero y simbionte. De esta forma, la treonina generada a partir del aspartato en Buchnera es puesta a disposición del áfido, quien la transforma en 2-oxobutanoato, que vuelve a ingresar a la célula de Buchnera. Posteriormente, el S3-metil-2-oxopentanoato es exportado al hospedero donde tiene lugar el último paso de la síntesis de la isoleucina. Las rutas metabólicas mediante las cuales se obtiene fenilalanina y tirosina tienen como precursor la eritrosa 4-fosfato, proveniente de la glicólisis, o el fosfenolpiruvato, proveniente de la ruta de las pentosas fosfato. Estos compuestos ingresan a la ruta mediante la formación del ácido ciclímico, precursor de la mayoría de los compuestos aromáticos. A partir de este ácido se da lugar la biosíntesis del corismato, tras una serie de fosforilaciones, adiciones y desfosforilaciones. Entre las múltiples rutas que el corismato puede tomar en este punto, la vía del ácido prefénico es la que conducirá a la formación de tirosina y la fenilalanina. Debido a la ausencia de enzimas en Buchnera encargadas de realizar los siguientes pasos a la síntesis de la fenilalanina, cuando se forma el fenilpiruvato, es necesario que éste sea transferido hacia el citoplasma del bacteriocito para actuar como sustrato de la enzima aspartato transaminasa. Esta enzima, mediante una reacción de transaminación, produce la fenilalanina y, por último, gracias a la hidroxilación de este aminoácido por parte de la fenilalanina 4-monooxigenasa, se genera la tirosina. Tanto la tirosina como la fenilalanina son traslocados hacia Buchnera, en donde son aminoácidos esenciales. Por otro lado, la arginina es sintetizada a partir de alfa-cetoglutarato, que procede del ciclo de los ácidos tricarboxílicos y entra a la ruta vía glutamato. La arginina presenta una ruta de síntesis similar a la de la prolina, donde el grupo carboxilo de glutamato se oxida para producir glutamato 5 semialdehído, pero a diferencia de la síntesis de dicho aminoácido, en la síntesis de la arginina el glutamato se acetila antes de que se forme el aldehído, evitando así la ciclación. Posteriormente, el N-acetilglutamato 5 semialdehído se transformará en N-acetilornitina y ornitina, que dará lugar a la arginina tras las reacciones del ciclo de la urea. El ácido carece de la maquinaria genética que le permite sintetizar las enzimas necesarias para llevar a cabo el ciclo de la urea. Por esta razón, es incapaz de sintetizar arginina, y análogamente a lo que sucede para Buchnera con la leucina, isoleucina, valina, fenilalanina y tirosina, son aminoácidos esenciales para el simbionte.
En consecuencia, el ciclo de este aminoácido es muy importante para representar uno de los casos en los que el procarionte realiza completamente la síntesis del aminoácido y posteriormente exporta dicho producto al hospedero. Para concluir y teniendo en cuenta las rutas anabólicas tratadas a lo largo de este video, la simbiosis explicada es un sistema de integración metabólica íntima entre dos especies de organismos muy distintos. Permite dar un vistazo a los orígenes de otras integraciones de este tipo, tales como el de la mitocondria y el cloroplasto, que si bien no se basan en el intercambio de aminoácidos, consisten en el establecimiento de una red metabólica compartida entre dos organismos. Tanto el áfido como Bucknera participan en una asociación simbiótica obligada, pues mutuamente sintetizan aminoácidos que son esenciales tanto para el hospedero como para el simbionte. De esta manera, los aminoácidos aromáticos y los de cadena ramificada son sintetizados en común, pero terminan siendo aminoácidos esenciales para Bucknera. A diferencia de este grupo de aminoácidos, la arginina representa un caso extremo, pues es sintetizada únicamente por el procarionte y es exportado al hospedero. Esto se debe a la pérdida evolutiva de los genes que codifican la enzima para el ciclo de la urea en el áfido, dando como resultado una dependencia total de la arginina sintetizada por Bucknera.